Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 41 al 50. A medida que la noche se profundizaba, la luz de las estrellas se derramaba por el cielo, proyectando un velo plateado y brumoso sobre todo Horario. En el piso más alto de la Torre de Babel, las luces brillaban intensamente, exudando una grandeza misteriosa y divina que parecía completamente alejada del mundo mortal. Esta era la vivienda más lujosa de todo Horario. Frente a una gigantesca ventana arqueada que iba desde el suelo hasta el techo se erguía una elegante silueta. Cada uno de sus sutiles movimientos tenía un encanto sofocante, pero al mismo tiempo irradiaba una nobleza sagrada e intocable, única de los dioses. Ese rostro, incomparable, de una belleza devastadora, era suficiente para hacer caer de rodillas a cualquier ser vivo. Un vestido ajustado en negro y dorado se adaptaba perfectamente a cada curva de su cuerpo esculpido, acentuándolo como una obra de arte. La piel pálida que ocasionalmente se asomaba a través de las costuras del vestido era de ensueño, suficiente para enganchar el alma de una persona. Era una tentación que no necesitaba palabras y que hacía que los corazones latieran con fuerza con solo su presencia. Freya, diosa de la belleza. Entre los dioses, ella era la encarnación del deseo mismo. Sus ojos estaban fijos en la dirección de la mansión Crepúsculo, al otro lado de la ciudad. Durante la noche, fue como si ya pudiera ver esa tenue chispa de fuego oculta en el mundo humano de abajo. Por fin has aparecido, su voz era tan suave que casi parecía un murmullo onírico. Detrás de ella, un joven pelirrojo, Lai Knight, estaba arrodillado en el suelo, con todo su cuerpo temblando. Como miembro de la familia Freya, era raro para él ver a esta diosa, tan elevada y superior, mostrar una expresión como esa. Emoción, anhelo, deleite, no era la mirada de alguien codiciando un objeto. Era la mirada de un depredador que había avistado una presa rara y preciada. Mentido. Ese sí. Su voz temblaba incontrolablemente, con gotas de sudor del tamaño de frijoles rodando por su frente como una cascada. Dijiste, que su nombre es Ryota, ¿correcto? Freya se giró lentamente, sonriendo mientras se acercaba. Ella se inclinó, un dedo largo y delgado se enganchó bajo la barbilla de Lain, sus labios rojos se separaron mientras susurraba en un tono tan íntimo como el aliento de un amante. Lain, ¿podrías hacerme un pequeño favor? A la mañana siguiente. La luz del sol entraba a través de la ventana, bañando toda la habitación con un cálido resplandor dorado. Ryota se incorporó de la cama, aún disfrutando de la relajante sensación de despertarse naturalmente. Bostezó y se estiró perezosamente. Mientras tomaba su ropa con naturalidad y se la ponía, su mirada se posó en la mesa cercana. Allí, yaciendo tranquilamente, estaba la vaina vacía. Un dolor sordo volvió a crecer en su pecho. Esa espada Kusanagi le había costado 15.000 balis, y se partió por la mitad a los pocos segundos de desenvainarla. Menuda espada de corta duración. Soltó una risa irónica y sacudió la cabeza, luego caminó hacia la ventana y la abrió para dejar entrar un poco de aire fresco. Según lo que Loki le había dicho anoche, no necesitaría explorar la mazmorra hoy. En lugar de eso, tuvo que encontrar a Loki para obtener esa carta escrita a mano y luego dirigirse a la familia Hefesto para conocer a la diosa que supervisaba el gremio de herreros más grande de Horario. La propia Hefesto. La diosa más rica de Horario, ¿por qué lo espero con tantas ansias? Empujando la puerta, Ryota bajó las escaleras. En cuanto levantó la vista, una figura familiar le atrajo no muy lejos. El cabello dorado se balanceaba levemente bajo la luz de la mañana, unido a una figura esbelta pero poderosa que balanceaba meticulosamente una espada de práctica de madera. Era Ice. Se decía que había mantenido este tipo de entrenamiento durante 7 u 8 años sin fallar, sin importar el clima. Pero hoy, parecía haber empezado incluso antes de lo habitual. Al sentir la mirada de Ryota, Ice detuvo el movimiento de su espada y se giró ligeramente para mirarlo. Luego envainó la espada de madera en su cintura y caminó. Deteniéndose frente a él, Ice metió la mano en su bolsa y sacó una carta con el sello único de la familia Loki, prendida con una pluma. Se la entregó a Ryota. Loki me pidió que le transmitiera esto.
Ella no se levantó hoy. Ryota sabía que debía ser la carta de recomendación que Loki había mencionado la noche anterior. La aceptó y le dio las gracias cortésmente. Estaba a punto de irse cuando se dio cuenta de que Ice no se había movido. Su mirada vaciló un poco, como si dudara, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Después de un momento, Ice habló en voz baja. «Vuelve pronto». Ryota se quedó paralizado por un instante. Comprendió que esta torpe princesa de pocas palabras, la princesa de la espada, intentaba expresar torpemente sus esperanzas. «Ya. De repente, un grito agudo, capaz de romper cristales, rompió la calma matinal que había tras ellos. Ryota se tapó los oídos reflexivamente. Aparte de Loki, que probablemente todavía estaba durmiendo, solo había otra persona en su familia capaz de producir semejante grito tan temprano en el día. Efectivamente, cuando miró hacia atrás, allí, en la entrada del salón principal, se encontraba la elfalefilla, con su rostro rojo como si acabara de tropezar con una escandalosa escena de asesinato. Lady Ice en realidad, le dijo a Ryota que volviera pronto. Es esta la legendaria y gentil despedida matutina. Pero ¿por qué el que recibe esa despedida no es yo? Ryota. Ice. Interrogación de cierre. Tu bandera Yuri se muestra demasiado obviamente, Lefilla. Ignorando a Lefilla, que había entrado completamente en modo colapso, Ryota metió la carta en el bolsillo de su pecho y asintió suavemente hacia Ice. Misión cumplida. Ice se dio la vuelta y se dirigió al centro del patio para reanudar sus ejercicios con la espada. Ryota observó a Lefilla, todavía furiosa y corriendo hacia él, y decidió saltarse el desayuno por completo, saliendo de la mansión Crepúsculo lo más rápido que pudo. Y en el momento en que salió, un timbre mecánico sonó en su oído. Din. La rueda del destino empieza a girar, misión principal fase 2 activada. Vienen grandes cosas. Din. La rueda del destino empieza a girar, misión principal. Fase 2 activada. Nombre de la misión. Peón del destino. Descripción de la misión. Tus hilos del destino han empezado a cruzarse. Debes tomar una decisión. Ocultarte o enfrentarlos de frente. Condición de finalización. Responder al contacto de la familia Freya y resolver con éxito o enfrentar directamente un conflicto de la familia. Recompensa de la misión. Desconocida. La voz mecánica en su oído llegó rápidamente, luego se desvaneció con la misma rapidez. Ryota escuchó, completamente desconcertado. Contacto de la familia Freya, ya entiendo esa parte. ¿No es Lain uno de sus miembros? Se frotó la barbilla, pensándolo bien. Quizás aparezca de nuevo, intentando convencerme de participar en alguna misión, supongo que eso cuenta como contacto. Pero la segunda mitad, ¿qué significa exactamente conflicto familiar? En la comprensión de Ryota, un conflicto familiar solo podía significar una de dos cosas. Primero, una escaramuza de bajo nivel, como trabajos de acompañante superpuestos, peleas por recursos, disputas por comisiones comerciales, ese tipo de disputas insignificantes. O dos, un juego de guerra en toda regla. Acabo de unirme a la familia Loki, ni siquiera he memorizado los nombres de todos todavía, y ahora podría haberme arrastrado a una guerra entre familias. Esta historia avanza demasiado rápido, ¿no crees? Aunque se quejó en voz alta, en el fondo Ryota sabía la verdad. Si el sistema marcara esto como una misión principal, entonces este supuesto conflicto no sería simplemente una simple discusión a gritos. Será mejor que me mantenga alerta, pero, Freya, esa loca que puede ver el alma de las personas, ¿cuándo exactamente me vio? ¿Era su alma? En realidad, él no creía que hubiera nada destacable en sí mismo, ni siquiera como transmigrante. Lo que sea, si viene el enemigo, lo bloquearé. Si entra agua, la represaré. Eso es todo. Dejando a un lado esos pensamientos confusos, Ryota aceleró el paso hacia su destino. En poco tiempo, llegó a la casa de la familia Hefesto. Como una de las familias de herreros de más alto nivel en horario, en todo el mundo de Danmachi, la familia Hephaestus prácticamente definió la frase armamento de élite. Un tramo entero de Northeast Main Street era básicamente su territorio. Aquí se concentraban herrerías, proveedores de materiales, instalaciones de alquimia e incluso almacenes gestionados por el gremio. Su sede, por supuesto, estaba situada en el corazón del distrito de Forja.
Mientras cruzaba la avenida principal a través del sector industrial, Ryota le preguntó casualmente a un artesano enano que transportaba suministros por direcciones y luego se dirigió a un edificio de ladrillo rojo en el extremo este. Tan pronto como se acercó, el timbre mecánico volvió a sonar en su oído. DIM, misión de la rama principal activada. Domina la habilidad de herrería, 01, incompleto, recompensa desconocida. Forjar personalmente un arma, 01, incompleto, recompensa desconocida. Ryota se congeló en seco al notar instantáneamente el truco. Espera, ¿esto no es solo una misión secundaria cualquiera? Este lo establece muy claramente. Misión de la rama principal. Entonces, ¿eso significa que está estrechamente ligado a la misión principal? Ryota rápidamente ordenó la lógica en su cabeza. La misión principal era responder al contacto de la familia Freya, pero el punto clave era conflicto. Y ahora esta rama que básicamente lo obligó a aprender habilidades de herrería era obviamente un paso de preparación para la mejora del poder de combate. En otras palabras, no se trataba de aprender a martillar hierro por diversión. Se trataba de preparar el terreno para un duelo. Este sistema está decidido a convertirme en un ejército de un solo hombre, ¿eh? Aunque se quejaba, Ryota lo sabía perfectamente. Mientras estuviera vinculado a una misión principal, las recompensas del sistema nunca lo habían decepcionado antes. Justo cuando Ryota estaba reflexionando sobre cómo completar estos nuevos objetivos, se acercaron pasos. Un guardia apostado en la puerta de la sede se acercó y se dirigió a él. Hola, aquí la sede de la familia Hefesto. ¿Tiene algún asunto que atender? Ryota salió de sus pensamientos y respondió cortésmente. Me gustaría ver a Lady Hefesto. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la expresión del guardia claramente cambió a una de escepticismo. Después de todo, como la familia de herreros más prestigiosa y reconocida de todo horario, la familia Epaestus veía un flujo interminable de visitantes todos los días. Aventureros, comerciantes, enviados nobles, lo que sea. En la puerta de su casa, el triple rechazo rutinario ocurría tan a menudo que prácticamente se convirtió en parte del paisaje cotidiano. ¿Conocer a Lady Hefesto? Quien quisiera eso solía tener que programar una cita con 6 meses de anticipación, entregar la documentación y pasar 3 etapas de selección antes de que tal vez, solo tal vez, recibiera una respuesta de espera el aviso. Y ahora este niño, vestido de forma informal y con cara de niño, se atrevía a acercarse y pedir ver a la diosa. Seguro que estaba perdido. Con ese pensamiento, el guardia estaba a punto de soltar su bien practicado discurso de triple rechazo, cuando Ryota sacó tranquilamente una carta de su bolsa. Él lo sostuvo en alto. ¿Podrías entregarle esto, por favor? Dile que me envió Lady Loki. El guardia se quedó paralizado y sus ojos se posaron en la pluma y el sello del sobre. No hay error. Familia Loki. Tragó saliva con dificultad y su distanciamiento profesional se desvaneció un poco cuando preguntó rápidamente. ¿Y tu nombre es? Ryota, un nuevo miembro de la familia Loki. Al observar el cambio de expresión del guardia, Ryota no pudo evitar pensar que tener un nombre de familia en horario era básicamente una clave universal. Entendido, señor Ryota, espere un momento mientras me presento. Con eso, el guardia desapareció apresuradamente dentro. Fiel a su reputación de eficiencia, incluso un guardia de la familia Hefesto se movió rápido. Ryota no había esperado mucho cuando vio a una mujer que venía hacia él. Cabello corto y negro, un parche sobre el ojo izquierdo y una figura absolutamente asombrosa que solo podía describirse como espectacular. Tsubaki Collbrande. Como una mujer joven con rasgos que recordaban al lejano oriente, Tsubaki de hecho no era una humana de sangre pura, sino una mitad enana nacida de un humano y un enano. Tal vez porque su linaje humano era más fuerte, apenas había rastro de los rasgos típicos de los enanos en ella. No tenía extremidades robustas, sino que tenía extremidades largas y bien proporcionadas. Pero lo que más llamó la atención fueron, sin duda, sus curvas absolutamente exageradas. Incluso Ryota, que se consideraba bastante viajero, no pudo evitar desviar la mirada por un segundo. Era demasiado abrumador. Puede que Tsubaki haya sido una mujer, pero entre los maníacos herreros de la familia Hefesto, no solo era una aventurera de nivel 5, sino que también se encontraba en la cima absoluta de la artesanía forja de la familia.
vestido con una cama corto de color carmesí con un estilo claramente oriental. Tsubaki se detuvo frente a Ryota. «Entonces tú eres, Ryota, el nuevo recluta de la familia Loki». Tsubaki sonrió. «Te ves más pequeño de lo que imaginaba. Loki no para de hablar de ti últimamente, diciendo cosas como encontré un tesoro y vamos a hacernos ricos». Como una de las fuerzas familiares más poderosas de todo Horario, la familia Loki contaba con innumerables aventureros y una fuerza abrumadora, y su necesidad de armas y equipo era fácilmente la mayor de toda la ciudad calabozo. Aunque la propia Hefesto era el mejor amigo de Hestia, ella y Loki tampoco estaban en malos términos. En cambio, tenían ese tipo de vínculo de viejos rivales basado en disputas y burlas, pero en última instancia confiable. Además, muchos miembros de la familia Loki habían firmado contratos exclusivos con los herreros de la familia Hefesto. Lady Loki solo estaba bromeando. «Solo soy un novato normal. Un novato del que la propia Loki se jacta no aparece a menudo, ¿sabes?». Tsubaki le puso una mano en la cadera, lo que hizo que sus orgullosos atributos se movieran notablemente. Luego, volvió a examinar a Ryota con atención. «Bonita aura. No me extraña que Loki te tenga en la mira». Su expresión bajo el parche del ojo pareció relajarse un poco. «Pasa. A nuestra señora Hefesto no le gusta mucho ver gente, pero como Loki te envió personalmente, esta vez aceptó, lo cual es una novedad». Ryota asintió y la siguió. Al entrar a la sede de la familia Hefesto, todo lo que vio a lo largo del camino coincidía perfectamente con los rumores de la familia de herreros más fuerte. De hecho, fue aún más impresionante en persona. El constante sonido metálico del metal golpeando contra metal nunca dejaba de resonar por los pasillos. Al poco tiempo, ambos se detuvieron frente a una puerta de madera grabada con Hefesto. Tsubaki golpeó suavemente, sin prisa, y gritó: «Hefesto, traje al invitado. Adelante». Una voz femenina, levemente baja, se escuchó desde adentro, y solo entonces Tsubaki abrió la puerta. Ryota entró tras ella. La habitación no era tan llamativa ni lujosa como Ryota se la había imaginado. En cambio, era sencilla, incluso espartana. Estantes de metal cubrían las paredes, cuidadosamente apilados con armas a medio terminar y planos de diseño, aunque el leve olor a óxido en el aire fue un poco difícil para que Ryota se acostumbrara. Pero al momento siguiente, una figura dentro de la habitación atrajo instantáneamente toda su atención. La diosa de la herrería, Hefesto. Tal como lo había visto en el anime, tenía esa melena familiar de cabello rojo, vestía una sencilla camisa blanca de hombre abotonada y tenía un estilo algo andrógino que, sin embargo, tenía un tipo de belleza única. El cañón profundo visible desde su escote hizo que Ryota robara un par de miradas extra. De repente, un pensamiento extraño apareció en su mente. ¿Toda la familia Hefesto viene de serie con bustos enormes? A diferencia de Tsubaki, que llevaba su parche en el ojo izquierdo, Hephaestus lo tenía en el derecho, dejando su ojo izquierdo descubierto brillando con un brillo rubí mientras fijaba su mirada en el rostro de Ryota. Esa mirada era como si estuviera examinando un espécimen raro y precioso. Después de un momento, esta One-san pelirroja habló lentamente, dando su primera evaluación. «Nada mal». Antes de que Ryota pudiera decir algo, Hefesto golpeó suavemente la carta escrita a mano de Loki que estaba sobre su escritorio. Leí la carta. Loki dice que necesitas un arma propia. ¿Sabes lo que me cuesta hacer uno, verdad? Mientras hablaba, la diosa pelirroja cambió de posición, cruzando una pierna larga sobre la otra, apoyando el codo en su rodilla y reclinándose en su silla, mirando directamente a Ryota. Justo cuando Ryota estaba a punto de responder, bang bang bang. De repente se oyó un golpe urgente en la puerta, seguido por una voz joven y ligeramente estridente desde afuera. «Hefesto. Hefesto. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?». Ryota arqueó una ceja. Esa voz le sonaba familiar. La boca de Hefesto se torció y su rostro se oscureció con unas cuantas líneas negras de frustración. «¿No le dije que viniera por la noche?». Tsubaki, sin embargo, simplemente se rió y dio un paso adelante para abrir la puerta. Ya voy, ya voy. Señora Hestia, por favor, vaya más despacio, va a romper la puerta. ¿Eh? ¿Hestia?». Ryota se giró para mirar, y lo que vio fue una pequeña niña con un rastro de grasa de bebé todavía en sus mejillas, parpadeando con sus grandes ojos azules como un conejo asustado.
Sus largas colas gemelas estaban atadas con cintas azules y blancas en una forma parecida a orejas de perro caídas, colgando hasta su cintura. Pero la característica más imposible de ignorar era esa figura, tremendamente desproporcionada en relación con su pequeño cuerpo. Y esa cinta azul característica se extendía en diagonal desde debajo de sus brazos, levantando una línea bellamente curva que casi desafiaba la gravedad. Estia parpadeó con sus grandes ojos zafiro hacia Ryota, y de repente, como si recordara algo, su expresión cambió en un instante. «Tú eres, ese, Ryota». Al escuchar esas palabras, Ryota sonrió y asintió suavemente. «Sí, Lady Estia, soy Ryota». Pero justo cuando estaba a punto de continuar, la expresión de la diosa de la cinta azul cambió de repente. Y entonces, delante de todos, se desplomó en el suelo con un golpe, y una expresión de tristeza visible se extendió por su rostro. Estia abrazó sus rodillas y murmuró en voz baja. «Maldita sea esa bruja de pecho plano, maldita sea esa bruja de pecho plano, porque es capaz de reclutar a un miembro de familia tan bueno». La cabeza de Ryota se llenó de interrogantes. ¿Qué clase de drama se suponía que era esto? Nunca había conocido a Estia, ¿verdad? Entonces preguntó. «Señora Estia, ¿qué pasa? ¿De verdad no me recuerdas? ¿De verdad no me recuerdas?» Los grandes ojos azules de Estia lo miraron, rebosantes de acusación. «Te vi antes en la calle principal del norte. ¿Tú, por qué caminaste tan rápido y luego te uniste a la familia de esa bruja de pecho plano?» Ryota intentó recordar, pero no se le ocurrió nada. «¿Calle Mayor del Norte?» Lady Estia, me temo que no lo recuerdo. ¿En serio olvidaste nuestro primer encuentro?» La carita de Estia se desplomó. «Aquella vez, cuando ibas de camino al pabellón de la luna, ¿no sentiste en absoluto el aroma de las bolas de patata fritas?» Ryota se quedó paralizado por un momento. ¿Qué clase de lógica se suponía que era esa? En aquel entonces, después de regresar de la mazmorra por primera vez, su mente estaba llena de nada más que cómo completar la misión principal. ¿Quién tenía tiempo para olfatear si había bolas de papa fritas en el aire o no? Ah, ya veo. ¿Quieres decir que también estabas cerca del pabellón de la luna ese día, Lady Estia? Así es. Esa vez. Estia asintió repetidamente. A primera vista, supe que eras un genio de primera. Iba a acercarme a ti, pero las albóndigas de patata fritas estaban demasiado deliciosas. Si tan solo hubiera comido un poco menos, si te hubieras unido a mi familia Estia antes, podría haber pisoteado a esa bruja de pecho plano hace mucho tiempo. Ahora es demasiado tarde, todo es demasiado tarde. Al ver a esta diosa de cinta azul ahogarse en su propio dolor, Ryota estaba mitad divertido y mitad indefenso, completamente perdido en cuanto a cómo consolarla. Si realmente le dijera que ya había tachado a la familia Estia de su mente desde el principio, esta pequeña diosa Loli se desmayaría en el acto. Está bien entonces. De repente, Estia se puso de pie de un salto y caminó directamente hacia Ryota. Su pequeña figura inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo, sus mejillas estaban teñidas de rosa por la emoción. Ryota instintivamente retrocedió medio paso, pero luego se obligó a detenerse. Demasiado cerca. Lo suficientemente cerca para poder captar la leve y agradable fragancia que emanaba de su cuerpo. Mientras Ryota estaba momentáneamente distraído, Estia levantó abruptamente su mano y, con una expresión demasiado seria, declaró: «Ryota, abandona la familia Loki. Únete a mi familia Estia. Actualizaré tu estado diario, te daré de comer albóndigas de patata fritas, con alojamiento y comida incluidos». Por un segundo, toda la habitación quedó en completo silencio. Hefesto, que estaba sentado tranquilamente detrás de ellos, se quedó paralizado, con una vena palpitante en su frente. Respiró hondo varias veces y, con la mirada de alguien que había visto esto innumerables veces antes, suspiró cansadamente. Este idiota, de pie cerca, Tsubaki no pudo contenerse y se echó a reír con un PFFT. «Oh Dios, Lady Estia, ¿ya estás intentando cazar a alguien?» Ryota estaba a punto de abrir la boca para declinar cortésmente, haciendo cálculos sobre la mejor manera de rechazarla sin aplastar sus sentimientos. Después de todo, esta diosa era tan honesta y directa que lo dejó completamente desprevenido. ¿Quién diablos intenta hacer que alguien deje su familia la primera vez que lo conoce?
Justo cuando estaba a punto de hablar, una voz familiar sonó desde la puerta. Vaya, vaya, pequeña enana, ¿de verdad te atreves a robarme? ¿Qué descaro tienes? En todo horario, el único que se atrevería a llamar a esta pequeña bajita de esa manera era Loki. HMPH. ¿Qué haces aquí, bruja de pecho plano? Solo dormí un poco y ya estás tratando de robarme mi preciado hallazgo. Loki entró en la habitación y se quedó de pie junto a Ryota. Esta es igual que mi querida Ash, ¿me oyes? No está en venta. Así que tú, pequeña sin reclamar, ante esas palabras, los labios de Ryota se torcieron ligeramente. ¿No reclamado? Captó la información clave oculta tras el tono burlón de Loki. Entonces, Bello Cranel aún no ha aparecido. ¿O quizás ni siquiera existe en este mundo? Dejó que su mirada se posara en Estia una vez más. Efectivamente, esta diosa Loli de cinta azul, que inexplicablemente apareció aquí en la sede de Hefesto, todavía estaba en su fase de sin seguidores, viviendo en un sótano, sobreviviendo a base de bolas de papas fritas. La cronología de la historia era incluso anterior a lo que había pensado. A su lado, las dos diosas seguían discutiendo. ¿A quién llamas desconocida? Soy la diosa que un día reclutará a la familia más grande del mundo. Ya verás, bruja de pecho plano. Estia puso sus manos en sus caderas, inflando su pecho en un intento inútil de vencer a Loki en el departamento de intimidación. Para cuando logres eso, Ryota ya habrá conquistado horario 2 veces. Tú. Ya verás. Me lo robaré. Será mejor que primero arregles la ventilación de tu sótano. Ark. Bruja de pecho plano, vete a morir. Qué lástima que no lo haré, y traeré a Ryota para que venga a burlarse de ti en la puerta de tu sótano todos los días. Al observar a las dos diosas, que cada vez estaban más enfadadas, Ryota sabiamente dio 2 pasos atrás. Entonces esto era lo que la gente llamaba un campo de batalla del amor. El aire entre Estia y Loki prácticamente chispeaba ahora, e incluso estaban empezando a empujarse físicamente. La Oneesan pelirroja, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente no pudo soportarlo más. Gritó. Ya basta, ustedes dos. Su voz no era fuerte, pero tenía cierta autoridad divina perteneciente a la diosa de la herrería. Estia y Loki se quedaron paralizados, con la boca aún crispada, pero sabiamente se callaron. Solo sus ojos seguían lanzándose chispas. Suspirando, Hefesto finalmente volvió su atención a Ryota. ¿Y bien? Viniste a verme. ¿Qué arma quieres? Ryota negó con la cabeza ligeramente. No quiero un arma. Quiero aprender herrería. De inmediato la habitación volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Todos los ojos se fijaron en Ryota. ¿Aprender herrería? ¿Alguien de la familia Loki quería aprender las habilidades de la familia Hefesto? ¿Qué clase de giro extraño se suponía que sería ese? Loki se acercó y colocó una mano sobre la frente de Ryota. No tienes fiebre. ¿Por qué dices tonterías? Ryota apartó suavemente su mano, intentando parecer serio. No tengo fiebre, Lady Loki. Lo digo en serio. Hefesto se movió en su asiento y luego preguntó. ¿Y tu razón? Estoy en la ruina. Interrogación de cierre. Esa línea no solo aturdió a Loki, sino que incluso dejó a Estia y Tsubaki momentáneamente sin palabras. Claro, me uní a la familia Loki, pero los gastos diarios siguen siendo altísimos. Después de pensarlo, llegué a la conclusión de que la forja es una buena forma de mantener el flujo de dinero a largo plazo. Extendió las manos, con la expresión de alguien muy honesto y práctico. Además, no puedo permitirme encargarle un arma personal, Lady Hefesto. Así que, parece que tendré que fabricarme una yo mismo. La forma en que Ryota lo dijo sonó perfectamente lógica, dejando a todos en la sala sin muchas respuestas. El dinero, después de todo, era una verdad universal en cualquier mundo. La familia Loki puede ser un nombre familiar en horario, pero cada vez que lanzaban una expedición a las profundidades de las mazmorras, los balis que quemaban podían medirse en decenas de miles. Pociones, armas que se desgastan, logística de primera línea y apoyo. Una sola expedición podría consumir lo suficiente como para hacer que incluso Loki comience a sudar frío. Finn había sugerido más de una vez ir al gremio para hablar con Royman Mardeel, conocido por todos como el cerdo del gremio, sobre compartir algunos de esos costos.
Después de todo, una expedición a una mazmorra no era una carga que una familia debería soportar sola. Entonces, en ese momento, el razonamiento de Ryota, aunque un poco único, parecía extrañamente razonable. ¡Guau! Estia juntó sus manos y sus ojos brillaban como si acabara de ver alguna forma de vida milagrosa. Es tan guapo, tan fuerte, sabe errar y puede ganar dinero. ¿No es este el miembro perfecto de la familia? ¿Cómo pude, Estia, no haberte conocido un poco antes? Al ver a esta peligrosa diosa de cinta azul acercándose sigilosamente una vez más, Loki dio un paso adelante, bloqueó el espacio entre ellos y le lanzó una mirada fulminante a Estia antes de volverse hacia Ryota. Ryota, será mejor que lo pienses 2 veces antes de empezar con la herrería. Creo que al menos deberías decirle que necesitas, y en cuanto al dinero, Loki realmente quería decir que ella lo cubriría, pero las palabras se detuvieron en su garganta. Ryota había estado en la familia solo por menos de un mes, y aunque ya disfrutaba del trato de miembro principal en el interior, para los externos, todavía era solo una cara nueva. Si se supiera que ella, Loki, había pagado una fortuna para que Hefesto forjara personalmente un arma para un novato, todos esos miembros mayores que habían estado con la familia durante años probablemente se quejarían. Después de todo, aparte de unas pocas personas que sabían que Ryota era un monstruo de doble rango S en todos los atributos, el resto de la familia todavía no tenía idea. Sintiendo el dilema de Loki, Ryota simplemente sonrió y agitó una mano. Está bien, Lady Loki. Para mí la herrería realmente no es gran cosa. Si cualquier otra persona hubiera dicho eso, habría sonado como la fanfarronería de algún novato despistado. Pero Ryota era diferente. Su Sharingan era, después de todo, la técnica ocular definitiva, capaz, según se decía, de copiarlo todo. Érase una vez, Kakashi Atake, el famoso ninja copiador, que había imitado miles de jutsu con un solo Sharingan. Con ambos ojos, cada habilidad, cada movimiento, quedaba al descubierto ante él. Siempre que lo veía una vez, sin importar lo complejo que fuera, estaba seguro de que podía replicarlo e incluso superar el original. Su Sharingan nunca fue solo un adorno. Al escuchar esto, Hefesto y Tsubaki intercambiaron una mirada y terminaron dándole a Ryota una mirada larga y escrutadora. Entonces, en los ojos de ambos apareció la misma palabra: increíble. Ya habían visto demasiados novatos ansiosos antes y habían escuchado demasiados alardes en voz alta sobre creo que puedo hacerlo. Si todos pudieran decir casualmente que la herrería es fácil, y luego forjar armas a la par de la familia Hefesto, bueno, su familia de herreros de primer nivel habría cerrado hace mucho tiempo y se habría ido a vender bolas de papas fritas en la calle principal del norte. Aún así, Hefesto no aplastó por completo su ingenua confianza en el acto. En lugar de eso, lanzó una mirada hacia Tsubaki que estaba a su lado. Tsubaki comprendió inmediatamente y esbozó una sonrisa característica. Está bien entonces, chico. Si realmente no tienes miedo al trabajo duro, ven a aprender conmigo durante un par de días y veremos cómo lo haces. No digas que Lady Hefesto nunca te dio una oportunidad. Pero, déjame dejar una cosa clara desde el principio. Tsubaki se inclinó y el aire a su alrededor pareció cambiar con una leve presión debajo de su parche en el ojo. La herrería no es algo que se pueda dominar simplemente poniendo en ello un poco de entusiasmo. No vayas llorando y rogando que te dejen abandonar a mitad de camino. Ryota asintió, y estaba a punto de preguntar cuándo debería empezar, cuando la voz de la diosa Loli interrumpió de repente sus pensamientos. Eso es demasiado problema. Puedo pagarlo. Estia apretó los puños, sus mejillas se sonrojaron como si hubiera tomado una decisión monumental y declaró en voz alta. Puede que esté un poco pobre ahora mismo, pero puedo pedir dinero prestado. Me aseguraré de que Ryota consiga la mejor arma jamás forjada. Ya cállate. Antes de que Ryota pudiera reaccionar, Loki, con el rostro crispado por la frustración, se lanzó hacia adelante, con las garras afuera, inmovilizando a la diosa de la cinta azul en su lugar. Mi Ryota ni siquiera ha dicho que quiere cambiar de familia todavía, y tú ya te le estás tirando encima. Esto se llama inversión, ¿vale? Bruja de pecho plano. Suéltame. Invierte mi pie. Sal de aquí y cálmate. Loki arrastró y luchó con Estia hasta la puerta.
En unos instantes, solo Ryota, Hefesto y Tsubaki quedaron en la habitación y el aire de repente se volvió mucho más silencioso. Tsubaki se rió, sus impresionantes atributos rebotaron mientras temblaba, y se burló de Ryota con una sonrisa. Eres realmente, bastante popular, ¿eh? Bien, ven a la forja en un momento. Empezaremos con lo básico. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. 3 días pasaron volando en un abrir y cerrar de ojos. Ryota pasó casi cada momento de vigilia dentro de la forja de la familia Hefesto. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, ni siquiera se molestó en volver a Dueling Manor para dormir, sino que tomó una siesta en un rincón del pequeño almacén del taller, se despertó y se sumergió de nuevo en el trabajo. Después de medio año en el espacio de prueba, Ryota había evolucionado. Para él ese nivel de intensidad era un juego de niños. Al principio, Tsubaki estaba realmente contento de ver su gran empuje. Los jóvenes deberían tener agallas, después de todo. Pero a medida que pasaba el tiempo y observaba a Ryota controlando la temperatura con una mano mientras daba vueltas a los platos calientes con la otra, su sentimiento pasó de complacido a completamente sin palabras. O más precisamente, su ojo debajo del parche prácticamente se estaba desprendiendo. Su plan original había sido supervisarlo y guiarlo, pero ni siquiera podía recordar cuándo eso cambió, dejándola, actuando más como una compañera de entrenamiento y examinadora. Todos los días, Ryota repetía el ciclo de martillar, dar forma, moler y apagar, con técnicas que mejoraban tan rápido que incluso los herreros veteranos que estaban al margen se quedaban boquiabiertos. Lo que más impactó a Tsubaki fueron esos ojos de un rojo oscuro brillante. Con solo mirar la forja durante 10 segundos, pudo captar con precisión los sutiles cambios de temperatura, la distribución de la fuerza y todo tipo de habilidades avanzadas. Por un breve momento, Tsubaki sintió como si sus propios años de experiencia en forja estuvieran siendo completamente convertidos en una broma por este chico. El propio Ryota, sin embargo, permaneció completamente imperturbable. Con la cabeza gacha, estaba perdido en profundos pensamientos. Si canalizo el chakra a través de mis manos, resulta más fácil que confiar únicamente en la fuerza de mis brazos, estilo fuego, quizás podría usarse como fuente de calor. Siento que ya he descubierto prácticamente todas las habilidades de la señorita Tsubaki. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, el martillo de Ryota cayó estrepitosamente. ¡Clan! Chispas brotaron de la forja abrasadora. El golpe seco, como una campana, resonó por todo el taller como una declaración. La primera arma terminada de Ryota estaba lista. Se enderezó, respiró profundamente y fijó sus ojos en la espada corta aún caliente que tenía frente a él. Sus líneas eran nítidas y definidas, el diseño simple pero lleno de carácter. No está mal. Pero parece que, podría ser incluso mejor. En ese momento, Tsubaki, que había quedado congelado en el lugar, finalmente salió de su estado. Ella corrió hacia él, con los ojos brillantes mientras recorría el trabajo de Ryota. Una vez que se hubo enfriado por completo, agarró la espada corta, la giró unas cuantas veces en sus manos y luego lo miró. Ja, niño, realmente eres un monstruo. Con este nivel de acabado y resistencia, podrías venderlo en una tienda por al menos 10.000 balis. Ryota se congeló por un segundo, apoyó la barbilla en una mano, solo 10.000. Las palabras no satisfecho estaban prácticamente estampadas en su rostro. Tsubaki vio esa mirada y no pudo evitar reír con incredulidad. Escucha, en serio no tienes idea de lo que significa tener un don natural, ¿verdad? Te lo digo. Que tu primera forja haya alcanzado ese precio ya te sitúa en el nivel de un genio. ¿Sabes cuántos herreros trabajan durante décadas y tal vez logran producir algo que valga 5.000 balis en el mejor de los casos? Y solo llevas 3 días con esto. Ryota sonrió tímidamente y estaba a punto de hablar cuando esa familiar voz mecánica intervino en su oído. Din. Misión de la rama principal. Habilidad de herrería maestra, completada. Liquidación de recompensa en curso, recompensa 1. Doryoku más 10%. Recompensa 2. Límite de chakra más 1000. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ryota estaba atónito y enormes signos de interrogación aparecieron en su cabeza.
Doryoku. Definitivamente había escuchado el término antes, pero en su sistema, nunca había visto una recompensa que incluyera a Doryoku como un aumento numérico. Incluso después de haber luchado durante medio año en el espacio de prueba, mejorando su Sharingan de 1 Tomoe a 3 Tomoe, nunca había visto una recompensa como esta. ¿Qué es esto? ¿Una recompensa oculta? Se quedó allí aturdido unos segundos hasta que un destello de comprensión lo atravesó como un rayo. Su expresión cambió. Esperar. Si mi Doryoku acaba de aumentar, ¿eso significa que me estoy acercando al siguiente nivel del Sharingan? El Mangekyo Sharingan. Esas 4 palabras explotaron en la cabeza de Ryota, y sus ojos se volvieron serios. Si las formas Tomoe eran el pase para abrir el camino del Sharingan, entonces el Mangekyo era el verdadero poder prohibido, capaz de reescribir el destino y dominar el campo de batalla. Entonces Ryota audazmente supuso que esas recompensas de misiones secundarias muy probablemente sentarían las bases para una mayor recompensa de misión principal en el futuro. Y como Ryota acababa de forjar su primera arma, el siguiente anuncio de recompensa llegó justo después. Din. Misión principal. Forja un arma con tus propias manos, completada. Liquidación de recompensa en curso, recompensa 1. Doryoku más 10%. Recompensa 2. Límite de chakra más 1000. Cuando la voz mecánica finalmente se desvaneció, una oleada sutil y poderosa comenzó a surgir dentro del cuerpo de Ryota. Dentro de sus pupilas, los 3 Tomoe familiares comenzaron a girar frenéticamente, como atraídos por alguna gravedad invisible, desatando una presencia opresiva. Esa sensación, fue como una novela de cultivo, en el mismo momento en que estabas a punto de atravesar el cuello de botella de tu reino, la energía del mundo convergía automáticamente a tu alrededor y tu espíritu se elevaba. Una especie de ascensión dimensional indescriptible. Entonces, ¿así es como se siente una transformación Doryoku? Ryota se sumergió por completo en esa sensación cada vez mayor de percepción intensificada, casi olvidando que todavía estaba en el taller de la familia Hefesto. Hasta que la voz ligeramente exasperada de Tsubaki lo devolvió a la realidad. Oye, no te quedes en blanco, chico. ¿Has pensado en un nombre para tu primera espada? Ryota volvió en sí, miró la espada corta que aún estaba en la mano de Tsubaki y, después de pensarlo un momento, respondió. Llamémosla, espada corta número 1. El rostro expectante de Tsubaki se oscureció instantáneamente y las comisuras de su boca se crisparon violentamente. Aquí se forjan armas, no se venden bolas de patata fritas en la calle. Tu primera espada, y la llamas número primero, ¿eso significa que planeas fabricar 99 más después de esta? Ryota asintió, muy serio. Si hay tiempo, no veo por qué no. Tsubaki. Mientras sus manos aún estaban calientes y practicadas, Ryota se puso a trabajar y forjó otras 3 espadas cortas. Cuando transcurrió media mañana, contando la anterior espada corta número 1, ya había forjado un total de 4 armas. Todos y cada uno de ellos eran lo suficientemente buenos como para ponerlos a la venta en el mercado. En la entrada de la forja, Hefesto, con su ojo carmesí descubierto, observó los brazos de Ryota que se balanceaban incansablemente durante 3 minutos, completamente sin palabras. Cuando finalmente vio que Ryota no mostraba señales de descansar e incluso parecía listo para comenzar con otra espada, dio un paso adelante con Tsubaki y habló. ¿Estás tratando de hacer que toda la forja de mi familia quiebre? Ryota miró hacia atrás por encima del hombro y le dedicó una sonrisa. Estás exagerando, Lady Hefesto. Acabo de recuperar mi ritmo, así que quería hacer algunas repeticiones más. Hefesto no pudo evitar estudiarlo por un par de segundos más. Si Tsubaki no le hubiera contado personalmente sobre el talento absolutamente monstruoso de este chico, ella podría haber sido engañada por esa humilde actitud suya. Estaba a punto de decir algo más cuando, al momento siguiente, Ryota de repente agarró todas las espadas cortas terminadas y, con un fuerte ruido, las arrojó directamente de vuelta al horno. ¿Qué estás haciendo? El rostro de Tsubaki cambió en el acto y casi se lanza para salvar las espadas. Te has vuelto loco. Esas espadas cortas, completamente terminadas, valían 10.000 balis cada una. 4 de ellas, 40.000, se quemaron de una sola vez. Estás loco. 40.000 balis. Un herrero promedio no podría ganar 40.000 en un año entero.
Y este chico acababa de terminar 4 armas nuevas y vendibles, y luego las arrojó al fuego como si fueran basura. Hefesto también se sorprendió, pero notó que Ryota no decía una palabra. Él simplemente se quedó parado frente al horno, mirando fijamente, como si esperara algo. No fue impulsivo, ni imprudente, ni solo un capricho. Esa mirada absolutamente quieta y concentrada hizo que tanto Hefesto como Tsubaki se callaran instintivamente. En la enorme sala de forja solo se oía el crepitar y el rugido de las llamas. Los dos maestros herreros intercambiaron una mirada, ambos leyendo la misma confusión en los ojos del otro. Su atención volvió al joven que estaba frente a ellos y, por alguna razón, una leve sensación de anticipación comenzó a surgir en sus corazones. Ryota, ¿qué estás intentando hacer exactamente? Unos 3 minutos después, Ryota de repente dio un paso adelante y sacó el metal fundido de las espadas del horno ardiente de una sola vez. Una ola de calor abrasador se desató en una ráfaga de fuego, pero ni siquiera se detuvo. El martillo golpeó la masa aún brillante. Clan. Clan, clan, clan. Tsubaki finalmente se dio cuenta y torció la boca. Este niño, ¿los está reforjando? Hefesto, digna de su título de diosa de la herrería, solo necesitó una mirada para ver la intención de Ryota. Quiere fundir esas espadas cortas y reforjarlas para convertirlas en una espada larga de mayor calidad. No es mala idea. Sin embargo, la diosa pelirroja sacudió suavemente la cabeza. Es un poco desperdicio. Tsubaki también suspiró. Sí, esas espadas cortas valían más de 10.000 balis cada una, si hubiera querido una espada larga, podría haber empezado desde cero. ¿Para qué fundir las 4? Sinceramente, no podía comprender por qué este genio de la forja insistiría en tomar un camino tan indirecto. Por supuesto, su conversación llegó a oídos de Ryota, pero no respondió. Simplemente mantuvo la cabeza agacha, golpeando la espada larga que lentamente tomaba forma. Clan. El golpe final cayó, y una espada larga, aproximadamente igual a la espada Kusanagi que había comprado en el 9º piso de Babel, quedó completa. Un momento después, el metal se enfrió rápidamente y Ryota extendió la mano para levantarlo. Lo sopesó en la palma de la mano un par de veces y asintió con satisfacción. Eso debería bastar. Tsubaki y Hefesto se acercaron y se inclinaron para ver mejor. La hoja de la espada era de un blanco pálido, y su superficie mostraba sutiles patrones de temple, lo que le daba un aspecto mucho más refinado que las espadas cortas. Pero... bueno, aparte de ser más bonita, no es nada especial, comentó Tsubaki, con las manos en las caderas, calculando, como mucho, 30.000 balis. Un poco más caras que las espadas cortas, sí, pero que más de 4 como materia prima. Aún así, te faltan 10.000 en total. Pero en el momento en que sus palabras cayeron, ¡fwosh! Una ráfaga de aire caliente y abrasador brotó de la hoja. A lo largo del silencioso lomo de la espada, lenguas de fuego carmesí se curvaron y bailaron de repente, casi vivas mientras rodaban y se retorcían en el aire. Tsubaki y Hefesto se quedaron congelados, sus pupilas se encogieron por la sorpresa. Especialmente Hefesto, la diosa de la herrería, cuyas habilidades eclipsaban a las de todos los demás dioses, fijó su mirada en la espada larga que Ryota sostenía como si acabara de ver un tesoro invaluable. Su respiración incluso se contuvo sutilmente. Esas llamas serpenteaban por el aire, elevando cada vez más la temperatura del taller, hasta que todo el lugar quedó envuelto en una presión opresiva, casi aterradora. Esta presencia, este poder, después de un largo y tenso momento, Hefesto finalmente logró pronunciar unas palabras, con la voz temblorosa ligeramente, como si pidiera permiso. ¿Es esto, una espada mágica? En horario, las espadas mágicas se referían a armas que podían lanzar magia instantáneamente. El portador no necesitaba cantar, no usaba resistencia ni mente. El arma por sí misma desataba la magia. Pero la espada en la mano de Ryota no era ese tipo de espada mágica. Las llamas que cubrían su hoja eran obra suya. Más precisamente, Ryota había infundido a la fuerza su propio chakra en la espada. Al igual que en la serie original, Uchiha Sasuke podía canalizar el chakra del estilo relámpago a través de la espada Kusanagi. Ryota se había basado en ese mismo principio. Excepto que en lugar de una infusión inmediata, eligió inyectar ese poder desde la etapa de forjado, de manera cuidadosa y estable, desde el momento en que el metal tomó forma por primera vez.
Así que, para Hefesto y Tsubaki, parecía como si simplemente estuviera martillando una pieza de acero normal, un golpe tras otro. Pero en verdad, cada golpe había sido un medio para fusionar su propio poder de manera invisible en la estructura misma de la espada. Originalmente, solo tenía la intención de probar la idea. ¿Quién hubiera imaginado que funcionaría perfectamente en el primer intento? Aún, la espada no estaba exenta de defectos. No se habían utilizado materiales de alta calidad, solo espadas cortas refundidas. Pero por ahora, era más que suficiente para las necesidades de Ryota. Saliendo de sus pensamientos, Ryota se rió entre dientes y respondió: es una especie de espada mágica, supongo, pero soy el único que puede usarla. ¿Algo así? Hefesto sintió que de repente su mente se volvía borrosa. La diosa pelirroja se quedó con la cabeza llena de signos de interrogación, su ojo rojo rubí fijo en esa espada larga que aún irradiaba ondas de calor. Ella no podía entender lo que Ryota estaba diciendo. Pero como dios que había vivido durante incontables millones de años, Hefesto había visto innumerables técnicas de forja increíbles. Podía decir con confianza que el aura que provenía de esta arma, tan similar en apariencia a la espada Kusanagi, era extremadamente cercana a la de una espada mágica. En todos los sentidos externos, encajaba perfectamente con la definición de espada mágica. Y, sin embargo, en el fondo, había algo en ello que no encajaba. Ni siquiera la diosa de la herrería podía expresar con palabras en ese momento qué era exactamente lo que estaba mal. Era como un artesano de la vieja escuela mirando planos, solo para descubrir que alguien había utilizado un conjunto de técnicas completamente desconocidas, tremendamente poco convencionales y completamente nuevas. Al ver la confusión en los ojos de Hefesto, Ryota habló. Es un poco complicado de explicar. En resumen, esta espada no es lo que llamarías una espada mágica, Lady Hefesto. Y como dije antes, esta espada solo funciona correctamente en mis manos. No era Ryota intentando sonar misterioso o diciendo tonterías. Él estaba perfectamente consciente, esta cosa realmente no funcionaría para nadie más. Sin chakra, sin control de chakra de nivel A más como el suyo, y lo único que obtendrías sería un palo de hierro caliente que lucía elegante. Pero desde el punto de vista de un extraño, esa actuación, ese efecto, esa presencia abrumadora, ¿no parecía básicamente una espada mágica? Quizás incluso más peligroso que la mayoría de las espadas mágicas. Así que no es de extrañar que Hefesto y Tsubaki estuvieran tan sorprendidos. Al oír su explicación, Hefesto emitió un suave murmullo y simplemente dejó de preguntar. Le dijo a Ryota que se asegurara de descansar un poco y salió del taller con Tsubaki a cuestas. Tsubaki se estiró, sus músculos finalmente se relajaron después de un día entero de tensión. Ese niño, es un auténtico monstruo. En menos de 3 días, ha logrado forjar algo comparable a una espada mágica. Si se supiera esto, todo Horario se volvería loco por él. Ella negó con la cabeza, todavía recuperándose de todo aquello. Dale 3 meses más de forja y quién sabe en qué podría convertirse. En el momento en que ella dijo eso, Hefesto, que estaba caminando delante, se detuvo de repente. Su ojo descubierto se posó en el escudo de la familia marcado con el símbolo único, y murmuró. Debería encontrar una oportunidad para tener una conversación apropiada con Loki. ¿Eh? ¿Hablar de qué? Tsubaki intentó recordar. ¿No habían discutido ya todas las órdenes con la familia Loki? Averigua qué se necesitaría para cambiar a Ryota y alejarlo del lado de Loki. Tsubaki. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¡Qué locura! Todos se estaban volviendo locos. Esos dioses, cada uno de ellos, se estaban volviendo locos por un aventurero. Dentro del taller, Ryota no tenía idea de que la diosa pelirroja había puesto sus miras en él. En ese momento estaba sentado en un banco, todavía sosteniendo la espada Kusanagi. Por fin, la misión está completa. Había adquirido habilidades de forja y conseguido un arma. Su objetivo en la familia Hefesto se había cumplido por completo. No era como si hubiera venido para convertirse en aprendiz de herrero. Solo había sido para eliminar esas 2 misiones principales del sistema. Y además, sus dedos recorrieron suavemente el tenue resplandor que danzaba a lo largo del lomo de la espada, y su mente recordó la expresión ansiosa de cierta chica de cabello dorado. Debería regresar.
Romper promesas no me conviene con eso. Ryota se levantó, colocó la espada larga en la vaina personalizada en su espalda, ordenó rápidamente el lugar y finalmente abrió la puerta para salir. Siguió las calles familiares, pasando filas de edificios, hasta que abandonó por completo el territorio de la familia Hephaestus y comenzó a dirigirse hacia Duilig Manor. El viaje transcurrió sin incidentes. Muy pronto, estaba parado afuera de ese edificio familiar. Por fin lo logré. Fueron solo 3 días, pero se sintió como un ciclo completo de reencarnación. Se sacudió un poco el polvo de la ropa, justo a punto de dar un paso adelante, cuando de repente una voz mecánica familiar sonó en su oído. DIM, misión de la rama principal activada. Derrota a un aventurero de nivel superior a 301, incompleto, recompensa desconocida proporciona un aumento de poder de combate a cualquier miembro de tu familia actual, 01, incompleto, recompensa desconocida. La mirada de Ryota cayó levemente y sus ojos se posaron en los escalones de piedra debajo de él. Derrota a un aventurero de nivel superior a 3, para que pueda entenderlo. Al fin y al cabo, esa chica de cabello dorado seguía esperando un combate de entrenamiento. Ryota confiaba en poder vencerla. Y si ocurriera lo peor, si lo golpearan hasta hacerlo papilla, siempre podría ir a buscar al honesto Raúl para marcar la casilla de la misión. Pero esa segunda misión, proporcionar un aumento de poder de combate a un miembro de la familia, eso sonó sospechosamente vago. ¿Aumentar su poder de combate? ¿Como darles equipo o llevarlos a entrenar en la mazmorra? O tal vez, como antes, ayudando a Lefilla a superar su bloqueo mental. Ryota murmuró para sí mismo, mientras sus pensamientos corrían en todas direcciones. A juzgar por la redacción habitualmente imprecisa del sistema, este llamado aumento de combate podría no tratarse simplemente de un aumento de estadísticas. Podría significar un avance mental, un salto en la técnica o incluso una asistencia o rescate oportuno. Todas esas opciones parecían encajar. En otras palabras, podría haber muchísimas maneras de terminarlo. Como sea. Encontraré a Ice primero. Con eso, Ryota dejó de preocuparse y entró directamente a Duilig Manor. Una atmósfera familiar lo invadió. En el segundo piso del salón, pudo distinguir vagamente algunas figuras. Probablemente Finn, Gareth y los otros miembros principales, que ya se estaban preparando para la siguiente expedición. Cerca del patio de prácticas, algunos miembros más de la familia estaban entrenando, perfeccionando sus habilidades. La familia, habiendo despertado nuevamente, estaba nuevamente animada y funcionando sin problemas. Ryota se giró, observando la zona, pero no vio aquella cabellera dorada tan familiar. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a alguien, sintió de repente una intensa oleada de instinto asesino tras él. Se giró para ver a Lefilla parada al borde del pasillo, con las manos en las caderas y sus ojos de elfo prácticamente ardiendo con una furia visible. ¿Qué pasa con esa mirada? Ryota se rascó la nuca y le dedicó una sonrisa inofensiva y soleada mientras daba un paso adelante para saludarla. Hola Lefilla, ¿cuánto tiempo sin verte? HMPH. Lefilla giró la cabeza, pero las palabras todavía iban directas hacia él. Desapareciste de la faz de la tierra durante 3 días. ¿Tan difícil es volver aquí y dormir? ¿Crees que la mazmorra ya no te necesita? Ajaja, Ryota dejó escapar una risa incómoda, señalando la espada larga en su espalda. No, estos últimos días estuve en la familia Hefesto, aprendiendo un poco de forja. ¿Forja? La voz de la elfa se entrecortó y sus grandes y bonitos ojos se abrieron aún más. ¿Fuiste a la familia Hefesto para aprender forja? Sí. Ryota asintió. Herrería, espadilla, temple, lo intenté todo. También fabriqué algunas espadas cortas y luego las fundí en esto. Sacó la espada larga de su espalda y la agitó ligeramente frente a ella. ¿Qué te parece? Lo llamé Kusanagi. Lefilla lo miró conmocionada, luego aquella espada larga de aspecto perfecto, tan impecable que parecía irreal. Se quedó completamente sin palabras. ¿Forja? ¿Hiciste esto en solo 3 días? Sus ojos pasaron de estar aturdidos a incrédulos, a algo ligeramente envidioso. Tú realmente puedes hacerlo todo, ¿no? Ryota sonrió sin negarlo y en su lugar preguntó. Entonces, ¿me estabas esperando aquí? ¿Necesitabas algo? HMPH, ¿quién te estaba esperando?
Lefilla apartó la cara bruscamente, cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho y habló en un tono tan incómodo como si estuviera leyendo un guión mal ensayado. Ice me pidió que te vigilara en caso de que regresaras, y tenía que cumplir con la petición de Lady Ice, obviamente. Oh, ya veo cómo es. Ryota la miró fijamente, divertido al ver que sus delgadas orejas de elfo se ponían ligeramente rosadas. Pero él no la expuso, solo sonrió y preguntó. Entonces, ¿dónde está Ice? Necesito hablar con ella. Desde que dejaste de estar en la mansión Crepúsculo, Lady Ice apenas ha pasado por el salón principal. Creo que probablemente esté en el patio trasero. Entrena mucho allí. Puedes comprobarlo allí. Ryota asintió, le dio las gracias y estaba a punto de dirigirse al patio cuando se detuvo y se giró para preguntar. Por cierto, Lefilla, ¿te ha faltado algo de equipo últimamente? ¿Eh? ¿Por qué preguntas eso de repente? Bueno, aprendí forja, ¿no? Pensé que tal vez podría practicar un poco para los miembros de la familia. Hizo una pausa por un segundo. Tu arma ya es bastante buena, así que quizás te vendría bien una armadura. Realmente no necesito nada, Lefilla bajó la voz, luciendo un poco conflictuada. Durante las expediciones, casi nunca tengo oportunidad de luchar. Lo entiendo. Ryota juntó las manos con decisión. En ese caso, necesitarás una armadura completa para protegerte. Listo. Lefilla miró hacia arriba, momentáneamente aturdida. ¿Va a fabricarme equipo? ¿A medida, solo para mí? En ese instante, algo pareció agitarse suavemente dentro de su corazón. Una calidez, una dulzura, una pequeña emoción sorprendente e indescriptible. Ah, vale, asegúrate de tener el dinero listo. Mi forja es cara, ¿sabes? El aire se congeló. En ese momento, toda la dulzura de su corazón se derrumbó, como un sueño arrojado violentamente desde su pedestal. Todas esas burbujas rosas y brillantes en su cabeza estallaron en el acto. Tú, idiota. No quiero tu armadura. La joven elfa dio un pisotón, con las mejillas hinchadas de furia, y se dio la vuelta para alejarse furiosa. Ryota simplemente sonrió. Era muy divertido molestar a Lefilla. Envainando nuevamente a Kusanagi, se dirigió al patio trasero. Pasando por el pasillo, emergió al patio trasero de Dulig Manor. La luz del sol salpicaba el suelo de pizarra a través de las hojas de los árboles, y el lugar estaba tan silencioso que podía oír el leve susurro del viento. Su mirada inmediatamente se posó en una silueta familiar que se encontraba frente a él. En los escalones, una chica de cabello dorado estaba sentada tranquilamente, con una espada de práctica de madera descansando a su lado. Ella estaba ligeramente inclinada hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, mirando a lo lejos, perdida en sus pensamientos, o tal vez solo soñando despierta. Generalmente inexpresiva, de alguna manera parecía incluso más silenciosamente hermosa desde esta vista lateral, de una manera que las palabras no podían capturar. Ryota dio un paso adelante y gritó, Ice. La voz familiar sobresaltó un poco a la chica. Giró la cabeza y sus ojos dorados se encontraron con los suyos a través del aire. Ella no respondió de inmediato, solo parpadeó un par de veces como si regresara de un pensamiento lejano, luego dio un pequeño Se tomó un momento para pensar y luego dijo lentamente, ¿has vuelto? Sí, acabo de regresar. La mirada de Ice se detuvo en el rostro de Ryota por un momento, luego se dirigió hacia la empuñadura de la espada que asomaba por encima de su hombro. Ahora tienes un arma. Lo hice yo mismo. Ryota sonrió. Quiero decir, me tomé la molestia de visitar la familia Hefesto. Tenía que traer algo para demostrarlo, ¿no? Ice simplemente asintió nuevamente, luego bajó la cabeza para recoger la espada de madera que tenía a su lado. Sin charlas innecesarias, sin explicaciones. Se puso de pie, agarrando la espada de práctica, sus claros ojos dorados fijos con calma en Ryota, su rostro firme y sereno, pero eso solo fue suficiente para decir, vamos a empezar. La mirada de Ryota cayó sobre la espada de madera en la mano de Ice. ¿Entonces realmente va a empezar así? ¿Una espada de madera, en serio? Pero entonces, siguiendo la línea de sus brazos hasta su rostro, se quedó congelado. En esos claros ojos dorados no había ni rastro de desprecio ni de pereza. Al contrario, vio allí algo que no podía expresar con palabras. Era una especie de calor.
Un calor tan intenso que parecía evaporar el océano, a pesar de estar enterrado profundamente bajo la superficie. Y junto a ello había algo más. Un deseo largamente reprimido, al que finalmente se le había dado un lugar para liberarse, casi desbordándose de sus ojos. Fue entonces cuando se dio cuenta. Esta espada de madera no era una señal de menospreciarlo. Era simplemente lo más cercano a su mano. Algo que había agarrado por puro instinto. Ella no lo estaba tomando a la ligera en absoluto. Ella estaba respondiendo a su propio anhelo interior de la manera más directa. Ryota acababa de abrir la boca para decir algo, cuando de repente una voz alegre gritó detrás de él. ¡Ay, ay, ay! ¿Escabullirte aquí para un combate de entrenamiento y ni siquiera invitarme a ver? Me estás rompiendo el corazón, lo sabes. Se giró y vio que, en algún momento, el espacio abierto cercano se había llenado de gente. De pie justo enfrente estaba Loki, con una mano descansando perezosamente en su cadera y esa sonrisa característica en su rostro. Detrás de ella, había aparecido toda la alineación principal de la familia Loki. Los tres grandes, Bete, las hermanas y Ryute, una fila entera de ellos, como una especie de sección de animación organizada que había estado ensayando para esto. Maldita sea, el novato monstruo contra la princesa espada, menuda expectación. Finn se cruzó de brazos y sus ojos iban de un lado a otro entre Ryota y Ice. Recordando el mareo que tuvo después de mirar a Ryota a los ojos la última vez, el pequeño y valiente Payum no pudo evitar volverse hacia Rivería y preguntar. «Rivería, ¿no es ilegal usar magia en la ciudad de Horario? ¿Cómo es que a Ryota no le pasa nada?» El mago elfo miró hacia adelante y respondió con calma. «Si puedes realizar un lanzamiento instantáneo sin cantar, puedes hacer lo mismo». Finn se rascó la cabeza, sin palabras. ¿Poder lanzar magia con solo mirar? Sí, ni hablar. TCH, solo otro novato, si le aguanta 3 golpes a Ash, ya es una victoria. Bete se burló, con un tono lleno de desprecio y burla. Sin embargo, sus ojos nunca se apartaron de Ryota ni por un segundo. Un comportamiento clásico de tsundere, ahí está. Alrededor, el resto del grupo estaba charlando y comentando, pero casi todos tenían la misma predicción unilateral. No importaba lo fuerte que fuera Ryota, él seguía siendo nivel 1. Ice era nivel 5. La princesa de la espada, un genio que había participado en incontables expediciones y era famosa en todo Horario. No hay posibilidad, sería mejor que estampes esas 2 palabras en la frente de Ryota. Un poco detrás de la multitud, la expresión de Lefi ya era complicada. Sus labios estaban fuertemente apretados y sus ojos fijos en las 2 figuras en el patio. Todavía estaba un poco enojada por cómo Ryota se había burlado de ella antes, pero ahora mismo, ni siquiera podía sentir el más mínimo indicio de enojo. La señorita Ice era su modelo a seguir. Alguien a quien respetaba y admiraba profundamente. Ryota era el hombre que trastocaba una y otra vez todo lo que ella creía saber. Por un momento, una extraña sensación de conflicto se agitó en su pecho. ¿A quién se supone que debo animar? El zumbido y el parloteo a su alrededor no llegaron a oídos de Ice. De repente, dio unos pasos hacia adelante y luego se inclinó para recoger una espada larga envuelta en tela que descansaba en el suelo cerca. Cuando la tela cayó, una hoja blanca como la nieve fresca brilló bajo la luz del sol. Los ojos de Ryota parpadearon en reconocimiento. Ese no era el desesperado habitual de Ice. Esa espada había sido enviada al taller de Goibniu para su mantenimiento y puesta a punto. En lugar de eso, ella estaba empuñando una espada sustituta, delgada y exquisitamente grabada. Un arma sustituta, Ryota sacó a Kusanagi de su espalda mientras miraba las tenues marcas plateadas en su empuñadura, un recuerdo borroso apareció en su cabeza. Si no recuerdo mal, ese fue uno de los primeros prototipos de Goibniu. Su precio de venta al público era de unos 40 millones de balis, ¿no? Su párpado se movió un poco ante el pensamiento. La espada de repuesto de Ice por sí sola era una pieza capaz de arruinar a toda una familia. Menudas ventajas de ser un aventurero de primera. En comparación con la mirada casual que tenía cuando recogió la espada de madera, en el segundo en que apareció esa brillante hoja blanca, toda su aura pareció cambiar. La agudeza de la princesa de la espada había regresado.
La cara seria de la señorita Ash, los ojos de Lefi ya se llenaron de algo casi devoto mientras observaba, aunque el leve rubor en sus mejillas definitivamente estaba apagado. Ryota está a punto de ser destrozado. Nuestra señorita Ice está totalmente en modo serio ahora, rió Loki entre dientes, luego giró la cabeza para gritar. Oye, Raúl. Asegúrate de tener pociones curativas listas para Ryota. No podemos permitir que nuestra preciada gema se rompa. Raúl se enderezó como si alguien le hubiera clavado una lanza en la espalda, con la voz quebrada por la tensión. ¿Sí? Entendido, Lady Loki. Tan fuerte que incluso las hermanas Iryute saltaron de la sorpresa. Pero justo cuando Raúl terminó su frase, sin advertencias, sin una preparación llamativa, sin tensión melodramática. Como si hubieran acordado sin palabras, en perfecta sincronía, las dos figuras se dispararon hacia adelante exactamente en el mismo momento. Ante los ojos atónitos de la multitud que observaba, chocaron en el centro del patio con una velocidad que nadie pudo seguir. Saltaron chispas. La luz y la sombra danzaron salvajemente. Loki silbó entre dientes, entrecerrando los ojos con deleite. No ha pasado ni un segundo y ya están yendo con esta intensidad, parece que no me equivoqué con ese chico. Una a una, las sonrisas desaparecieron de los rostros de los demás mientras contenían la respiración colectivamente. Podían verlo, ahí mismo y ahora, tanto Ryota como Aizu Wallenstein estaban dándolo todo. Sus movimientos se hicieron cada vez más rápidos. Al principio, el sonido metálico de sus espadas al chocar dejaba breves pausas entre cada impacto. Pero al poco tiempo, esos huecos desaparecieron por completo y se fusionaron en un torrente ininterrumpido de acero que chocaba entre sí. Clan clan clan. Solo escuchar ese ritmo era suficiente para hacer que tu corazón latiera con fuerza, como una tormenta torrencial golpeando un tejado, feroz e implacable. Pero entonces, de repente, Finn sintió que algo no andaba bien. Algo anda mal, ¿qué pasa, capitán? Tione se puso de puntillas para echar un vistazo. Me parece increíble. Es increíble, respondió Finn, mordiéndose el pulgar y con una expresión cada vez más seria. ¿Pero no lo ves? Su ritmo es demasiado parecido. ¿Ritmo? Tione inclinó la cabeza, desconcertada. Sí, demasiado parecidos. Las orejas de lobo de Bete se movieron 2 veces. Este novato tiene algo de talento. Al escuchar eso, Tione finalmente lo notó también. En el ring, Ryota y Ash, cada golpe, cada paso, incluso los ángulos de sus esquivas y giros, estaban perfectamente sincronizados, como bailarines reflejados. No parecía una pelea entre enemigos. Parecían dos figuras realizando la misma danza de espadas con la misma voluntad compartida. Casi se siente como si Ice estuviera luchando contra su propia sombra. La voz de Tiona resonó, enviando una sacudida de comprensión a todos los que la rodeaban. ¿Ryota realmente se había sincronizado con Ice hasta este punto? Eso no era algo que se pudiera hacer solo con velocidad pura. Eso significaba que había leído completamente su ritmo de respiración, sus patrones de juego de pies, sus hábitos con la espada e incluso todo su proceso de pensamiento de combate. Dentro de esa vertiginosa danza de espadas, Ice de repente se abalanzó con un feroz empuje. Pero en el mismo instante, Ryota movió su cuerpo ligeramente hacia un lado, esquivando suavemente y luego contraatacando, igualando su movimiento con una precisión tan perfecta que era escalofriante. En ese momento, por primera vez en este duelo, los ojos de Ice vacilaron. Ella parecía genuinamente sorprendida. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.